¿Qué mejor manera de jugar a videojuegos que con amigos o pareja? Por eso, aquí te traigo los 20 mejores juegos cooperativos de 2025. Empezando por el que es sin duda el mejor y más esperado, Split Fiction. Este juego de los creadores de It Takes Two te pone en la piel de dos hermanas que entran en un mundo virtual muy parecido a Ready Player One, con muchas realidades y temáticas muy diferentes, donde deberás cooperar para escapar de allí. Es un juego muy dinámico y divertido, y es que son expertos en hacer juegos de este estilo. Además, la espera no será muy larga, porque sale en marzo de este año para PC, Xbox Series y PlayStation 5. Headliner es un juego de terror entre comillas cooperativo en el que manejarás a 4 periodistas bastante locos, donde deberás sacar fotos de una Nueva York devastada por peligrosas criaturas que irán a por ti. Tendrás que explorar cada rincón, calle o edificio abandonado para sacar las mejores fotos. La verdad que con el tráiler se ve muy divertido, y más jugándolo con amigos. El juego sale el 30 de enero para Steam. Antes de seguir, deja un buen like, que me apoyas mucho y así te puedo traer más juegos como Light No Fire, que parece que los creadores de No Man's Sky saben hacer más cosas que actualizaciones gratuitas. Seguro que han aprendido a no liarla con el lanzamiento inicial. Este se desarrolla en un único mundo, que será el más grande visto en la historia de los videojuegos, con colonias que se crearán proceduralmente, misiones, construcción de bases, exploración y combate junto a tus amigos. No tiene fecha confirmada, pero a todo apunta que saldrá este 2025. Seguro que dan fecha en los eventos de videojuegos con fecha próxima. Y creo que por fin este año saldrá Kingsmaker, un juego bastante raro en el que con armas actuales tendrás que derrotar a ejércitos medievales que quieren hacerse con tu castillo y deberás defenderlo junto a tus amigos. En lo que es una batalla entre el presente y el pasado podrás usar rifles, vehículos y mover tus tropas para derrotar a multitud de enemigos. El juego iba a salir en 2024, pero ya está confirmado que sí sale este año. En principio en Early Access para PC y en un futuro para Xbox y PlayStation. Y de la acción al sigilo, pero con mucha tensión. Llega Later Nightmares 3, donde tú y un amigo deberéis controlar a dos personajes y escapar de sus miedos y fobias. Tendréis que ocultaros de los enemigos, resolver puzzles y conocer la historia a medida que avanzáis. Seguro que conoce los anteriores y la verdad es interesante que lo hayan hecho cooperativo. Saldrá este 2025, sin fecha confirmada, para Nintendo Switch, PC, PlayStation y Xbox. Y uno de los mejores survivals vuelve ahora en cooperativo, ya que hace poco anunciaron Subnautica 2, aunque sea la tercera entrega. En este juego tendrás que sobrevivir en el fondo marino, conseguir materiales y construir vehículos mientras escapas de criaturas gigantescas que le han parado el corazón a más de uno. De este no se sabe mucho de la historia ni han mostrado gameplay, lo harán dentro de poco, pero se sabe que saldrá en Early Access este 2025, en principio para PC y después para consolas. Este la verdad que no lo conocía, pero me impresionó Big Helmet Heroes. Es un beat'em up con personajes muy parecidos a los de Battle Crashers, en el que dos jugadores deberán rescatar a la princesa. Tiene 4 clases diferentes: caballero, bruto, canalla y monje, cada uno con su propio estilo de juego. Recorrerás el escenario, derrotarás enemigos y evitarás las trampas. Un juego bastante divertido que si quieres probarlo ya tienes demo. Sale el 6 de febrero para Nintendo Switch, Xbox Series, PlayStation 5 y Steam. Justo cuando iba a hacer este vídeo me mandaron clave de este juego, Coraiden. Es un juego de rol parecido a Diablo, para 2 jugadores, en el que además de usar diferentes hechizos y armas, te podrás transformar en bestia y enfrentarte a multitud de enemigos con tu compañero. Es un juego muy completo, en el que podrás mejorar las habilidades que se adapten mejor a tu estilo de juego, al igual que las armas, explorar y realizar diferentes misiones en un mundo bastante interesante y cuidado. Sale el 29 de enero para Steam y si quieres tienes demo para probarlo. Seguramente me tenga que comer mis palabras por hablar de Paradise, pero tú y yo sabemos que parece demasiado bueno para ser verdad. Aseguran que cada NPC será único, ya que tiene integrada inteligencia artificial. Tendrá su propia historia, rutina y trabajo independiente. El juego tendrá mucha acción, vehículos y bueno, básicamente será un GTA y además gratuito. Si sale bien, obviamente te lo traeré, y si no, pues seguramente también para que hablemos sobre él. Saldrá en Early Access este 2025. Will Rumble es un juego perfecto para jugar con amigos si te gusta el fútbol y te gustó Mario Strikers. El objetivo es fácil, marcar gol y evitar que el contrario lo haga, básicamente el fútbol. Pero aquí tendrás poderes y podrás elegir diferentes personajes, cada uno con sus estadísticas únicas. El juego sale en Steam el 3 de febrero. Y este fue toda una sorpresa en los Game Awards. Al menos yo no sabía que lo estaban desarrollando. Borderlands 4. Un pequeño paréntesis, pero esto no es la intro de Invencible. Bueno, da igual. ¿Qué decir que no conozcas ya de esta saga? Una gran cantidad de armas con diferentes elementos, formas de disparo y estadísticas para enfrentarte a multitud de enemigos y jefes. Una historia loca y divertida. La mejor manera de jugarla es junto a tus amigos, de hasta 4 jugadores. Sale en 2025, confirmado para Xbox Series, PlayStation 5 y PC.
Si como yo piensas que la mayoría de juegos antiguos son mejores que los actuales, vuelve Commandos, una remasterización de los clásicos de estrategia. Manejarás a diferentes unidades militares para enfrentarte, eliminar soldados y completar misiones de diversas formas en mapas llenos de oportunidades. Encima podrás jugarlo en cooperativo, tanto en local como en línea, o incluso en pantalla dividida, lo que hará el juego mucho más entretenido. Sale en marzo para PlayStation, Xbox y PC. Permafrost es un juego de supervivencia en el que tendrás que aguantar el frío extremo, consiguiendo recursos, explorando, cazando y construyendo tu base. Es un juego exigente en el que también tendrás que formar alianzas con el resto de la humanidad para sobrevivir. En el camino deberás tomar decisiones morales, pudiendo reconstruir la sociedad o tomar el poder. Lo mejor es que tienes un perro y puedes jugar con tus amigos en cooperativo en línea. El juego saldrá en 2025 para PC y ya tiene demo disponible si quieres probarlo. Mayhemers es el típico juego cooperativo por excelencia, ya que es bastante divertido. Tendrás que elegir entre caótico o guardia. Si eres caótico, deberás sembrar el caos en un mapa generado proceduralmente, utilizando armas, vehículos o explosivos, y escondiéndote entre los ciudadanos. Si eres guardia, tu misión será encerrarlos. Podrás jugar con hasta 8 amigos, y el juego sale en Early Access este primer trimestre de 2025. Rise Survival es otro que también iba a salir el año pasado, pero bueno, se ha atrasado a este y ahora sí que sí va a salir. Es un juego de extracción medieval que te llevará a recorrer diferentes mazmorras y mapas, eliminando enemigos sobrenaturales y bandidos, consiguiendo tesoros e intentando erradicar la plaga que asola a la sociedad. Un juego que engañó al principio, haciéndonos creer que simplemente sería un survival medieval de zombies, pero fue más allá. Elige tus armas, armaduras y habilidades y recluta a tus amigos, porque saldrá este año en principio para PC y seguramente después para consolas. Si te gusta Hades, podrás jugar con tus amigos a Sword, un juego similar pero con un cooperativo de hasta 4 jugadores. En este tendrás que explorar Camelot, desolado por un rey Arturo corrupto. Jura lealtad a distintas deidades para conseguir hasta 200 bendiciones que te ayudarán. Combate contra multitud de enemigos y desafiantes jefes. Conoce a los distintos personajes y aprende de ellos, como de Merlín. No tardará mucho en salir, ya que está confirmado para el primer trimestre de 2025, que saldrá para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. Y quizás el juego más loco de la lista, Street of Rage 2. Este rol sandbox de acción en mundo abierto te permitirá luchar, cultivar, construir, robar y hacer un montón de cosas más, ya que mezcla muchos géneros de una forma bastante divertida. Viendo el tráiler sabes de lo que te hablo. Además, es mucho mejor jugándolo con amigos. El juego saldrá este año sin fecha confirmada para Switch, Xbox, PlayStation y PC. Y si quieres probarlo antes, tienes demo en Steam. Parece que después de las películas ha vuelto a aumentar la popularidad del Erizo Azul. Sonic Rumble es un juego cooperativo multijugador que mezcla la velocidad con un estilo similar a Fall Guys. Tú y tus amigos tendréis que ganar, consiguiendo anillos y sobreviviendo a las distintas rondas. Podrás jugar con hasta 4 amigos, para enfrentarte a diferentes escuadrones. Lo mejor de todo es que será gratuito, lo malo que no tiene fecha confirmada. Y el juego saldrá para dispositivos móviles y Steam. Revenge of Savage Planet es un juego que encontré mientras hacía este vídeo y quería traerlo porque me recordó mucho a Ratchet & Clank. En este juego contarás con muchas armas para enfrentarte a multitud de enemigos, explorando y utilizando diferentes artilugios para moverte por el mapa. La verdad, viendo el tráiler parece muy entretenido y aún más jugándolo con un amigo. Tiene fecha para mayo de este año, aunque sin día fijo. Saldrá para Xbox, PlayStation y PC. Aunque salió ya hace un año en Early Access, acaban de añadir la versión cooperativa de Forever Skies. En este juego tendrás que desplazarte por los distintos puntos de control manejando un dirigible, para conseguir recursos, planos y descubrir por qué el mundo está contaminado, sin posibilidad de pisar la tierra. El objetivo es el que imaginas, restaurar el mundo, conociendo la causa del desastre y las historias de los que no sobrevivieron. Personalmente, después de haberlo jugado unas cuantas horas, te lo recomiendo si te gustan los survivals. El juego sacará su versión 1.0 a principios de este año, y con ello su versión de PlayStation 5. Si te ha gustado el vídeo, aquí te dejo otro que quizás también te guste.